Hola, en este video hablaremos un poco sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso constituye el sistema de control más importante del organismo y junto con el sistema endocrino desempeña la mayoría de las funciones de regulación. En general, el sistema nervioso controla las actividades rápidas del cuerpo, como las contracciones musculares, los fenómenos viscerales que evolucionan rápidamente e incluso las secreciones de algunas glándulas endocrinas. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. En él residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas como las emocionales. Sus partes más importantes son cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico constituye el tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central, representado fundamentalmente por los nervios periféricos que inervan los músculos y los órganos. El sistema nervioso autónomo o vegetativo regula las funciones internas del organismo, con objeto de mantener el equilibrio fisiológico. Controla la mayor parte de la actividad involuntaria de los órganos y glándulas, tales como el ritmo cardíaco, la digestión o la secreción de hormonas. Y este se clasifica en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso central es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo que procesa y memoriza continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas, y está constituido por 7 principales partes. El encéfalo anterior, que se subdivide en 2 partes, hemisferios cerebrales y diencéfalo. Tronco encefálico, que se divide en mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. A menudo, el encéfalo se divide en 3 grandes regiones: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Todo el neuroeje está protegido por estructuras óseas y por 3 membranas denominadas meninges. Las meninges envuelven por completo el neuroeje, interponiéndose entre este y las paredes óseas, y se dividen en encefálicas y espinales. Anatomía del encéfalo. Desde el exterior, el encéfalo aparece dividido en 3 partes distintas pero conectadas: el cerebro, que es la mayor parte del encéfalo, el cerebelo y el tronco del encéfalo. El cerebro. Este constituye la masa principal del encéfalo y es el lugar donde llegan las señales procedentes de los órganos de los sentidos, de las terminaciones nerviosas nocioceptivas y propioceptivas. El cerebro procesa toda la información procedente del exterior y del interior del cuerpo y las almacena como recuerdo. Aunque el cerebro solo suponga el 2% del peso corporal, su actividad metabólica es tan elevada que consume el 20% del oxígeno. El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales del tálamo. Hipotálamo. Es el encargado de la regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno del organismo, como la homeostasis, nivel de nutrientes, temperatura. El hipotálamo también está implicado en la elaboración de las emociones y en las sensaciones del dolor y del placer. En la mujer controla el ciclo menstrual. El hipotálamo también actúa como enlace entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Pares craneales. Hay 12 pares de nervios craneales, simétricos entre sí, que salen de la base del encéfalo. Se distribuyen a lo largo de las diferentes estructuras de la cabeza y cuello y se enumeran de adelante hacia atrás, en el mismo orden en el que se originan. Las fibras motoras controlan movimientos musculares y las sensitivas recogen información del exterior o del interior del organismo. Los nervios cervicales, en número de 8 pares, proceden todos ellos de la médula espinal. Todos ellos poseen 4 tipos de fibras: motoras somáticas, efectivas viscerales, sensitivas somáticas y sensitivas viscerales. Vascularización. El oxígeno y la glucosa llegan a las células por 2 pares de arterias craneales. Justo debajo del cuello, cada una de las 2 arterias carótidas comunes se divide en una rama externa, la carótida externa que lleva sangre a la parte externa craneal,
y una rama interna, la carótida interna, que lleva sangre a la porción anterior del cerebro. Las dos arterias vertebrales se unen formando la arteria basilar, que irriga la parte posterior del cerebro. A nivel de la base del cerebro existe un sistema denominado círculo de Willis, que une ambos sistemas y sirve como compensación si se obstruye alguna de las arterias. El cerebelo resulta esencial para coordinar los movimientos del cuerpo. Es un centro reflejo que actúa en la coordinación y el mantenimiento del equilibrio. El tono del músculo voluntario, como el relacionado con la postura y con el equilibrio, también es controlado por esta parte del encéfalo. Así, toda actividad motora, desde jugar al fútbol hasta tocar el violín, dependen del cerebelo. Médula espinal. Es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal vertebral. La médula espinal transmite los impulsos ascendentes hacia el cerebro y los impulsos descendentes desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. Transmite la información que le llega desde los nervios periféricos procedentes de distintas regiones corporales hasta los centros superiores. El propio cerebro actúa sobre la médula enviando impulsos. La médula espinal también transmite impulsos a los músculos, los vasos sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que salen de ella, bien en respuesta a un estímulo recibido o bien en respuesta a señales procedentes de centros superiores del sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico. Está constituido por el conjunto de nervios y ganglios nerviosos. Se llaman nervios a los haces de fibras nerviosas que se encuentran fuera del neuroeje. Ganglios es una agrupación de células nerviosas intercaladas a lo largo del recorrido de los nervios o en sus raíces. Aunque también es periférico, el sistema nervioso simpático, que también llamado vegetativo autónomo, se considera como una entidad nerviosa diferente que transmite solo impulsos relacionados con las funciones viscerales que tienen lugar automáticamente, sin que influya la voluntad del sujeto. Ganglios. Las fibras sensitivas contenidas en los nervios craneales y espinales no son sino prolongaciones de determinadas células nerviosas, agrupadas en pequeños cúmulos situados fuera del neuroeje, los ganglios cerebroespinales. Los ganglios anexos a los nervios espinales son iguales entre sí, en forma, dimensiones y posición. De ellos parte la raíz posterior de cada nervio, siempre en la proximidad del agujero intervertebral que recorre el nervio para salir de la columna vertebral. Nervios craneales y espinales. Los nervios craneales y espinales se presentan como cordones de color blanquecino y brillante. Están formados por el conjunto de muchas fibras nerviosas, casi todas revestidas de una vaina mielínica. Todos los nervios craneales y espinales resultan de la unión de fibras que salen del encéfalo o de la médula espinal. Sin embargo, mientras que para los nervios craneales dichas fibras se unen directamente para formar el nervio, en los nervios espinales las fibras se unen primero en dos formaciones diferentes, la raíz anterior y la raíz posterior. La unión de ambas raíces dan origen, finalmente, al tronco del nervio espinal. El tronco de todos los nervios espinales tiene la longitud de poco más de 1 centímetro, ya que se divide en una rama anterior o ventral más gruesa y una rama posterior o dorsal más delgada. Los nervios se clasifican según el tipo de impulsos que transportan. Está el nervio sensitivo somático. Este es el nervio que recoge impulsos sensitivos relativos a la llamada vida de relación, es decir, no referentes a la actividad de las vísceras. Nervio motor somático. Este es un nervio que transporta impulsos motores a los músculos voluntarios. Nervio sensitivo visceral. Un nervio que recoge la sensibilidad de las vísceras. Nervio elector visceral. Un nervio que transporta a las vísceras impulsos motores, secretores, etc. Además, los nervios que desarrollan una sola de las 4 funciones se llaman nervios puros, mientras los que son simultáneamente sensitivos, somáticos y motores somáticos se llaman nervios mixtos. El sistema nervioso autónomo regula la actividad de los músculos lisos, del corazón y de algunas glándulas. Casi todos los tejidos del cuerpo están inervados por fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, distinguiéndose 2 tipos de fibras, las viscerosensitivas aferentes y las visceromotoras y secretoras eferentes. La función del sistema nervioso autónomo es la de regular la función de los órganos, según cambian las condiciones medioambientales.
Para ello dispone de dos mecanismos antagónicos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es estimulado por el ejercicio físico, ocasionando un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, una dilatación de las pupilas, aumento de la respiración y erizamiento de los cabellos. Al mismo tiempo se reduce la actividad peristáltica y la secreción de las glándulas intestinales. El sistema nervioso simpático es el responsable del aumento de la actividad en general del organismo en condiciones del estrés. Por su parte, el sistema nervioso parasimpático, cuando predomina, reduce la respiración y el ritmo cardíaco, estimula el sistema gastrointestinal, incluyendo la defecación y la producción de orina, y la regeneración del cuerpo que tiene lugar durante el sueño. En resumen, el sistema nervioso autónomo consiste en un complejo entramado de fibras nerviosas y ganglios que llegan a todos los órganos que funcionan de forma independiente de la voluntad. En un gran número de casos, los impulsos nerviosos de este sistema no llegan al cerebro, sino que es la médula espinal la que recibe la señal aferente y envía la respuesta. Sistema